tenía el rostro de un niño adolescente, pero en el frente oriental los soviéticos lo bautizaron como el Diablo Negro. Mientras otros pilotos luchaban por sobrevivir un día más, él convirtió el cielo en su coto de caza personal. 352 aviones cayeron bajo su fuego. Esta es la historia del piloto que nunca pudo ser matado. El nacimiento del cazador. Octubre de 1942. El Cáucaso. El polvo se levanta en nubes asfixiantes cada vez que una hélice comienza a girar en los aeródromos improvisados de la Luftwaffe. No hay gloria aquí, solo grasa, barro y un horizonte infinito que parece tragarse a los hombres enteros. A esta picadora de carne llegó un joven rubio, de ojos azules y aspecto frágil, casi adolescente. Cuando se bajó del transporte, los veteranos del ala de caza 52, la famosa JG-52, se miraron entre sí con una mezcla de lástima y cinismo. Aquel chico parecía que debería estar en la escuela, no metido en la cabina estrecha y claustrofóbica de un Messerschmitt Bf-109. Su nombre era Erich Hartmann, y nadie, absolutamente nadie en esa base, podía imaginar que estaban viendo llegar al piloto más letal que la historia de la aviación llegaría a conocer. Los inicios de las leyendas rara vez son heroicos, y el de Hartmann fue un desastre. En su primera misión real, la inexperiencia casi lo mata, no por el fuego enemigo, sino por sus propios nervios. Al ver los puntos negros de los aviones rusos en la distancia, el joven Erich rompió la formación, aceleró a fondo dejando atrás a su líder y disparó todas sus balas al aire, sin acertar en nada, presa del pánico y la adrenalina. Para colmo, se quedó sin combustible y tuvo que estrellar su avión en un campo de girasoles. Al salir de los restos humeantes fue rescatado por la infantería alemana. Cuando regresó a la base, su oficial superior no lo felicitó por sobrevivir. Lo castigó a trabajar con los mecánicos limpiando grasa de los motores durante 3 días. Aquel niño, al que sus compañeros apodaron Babi por su cara infantil, parecía destinado a ser una nota al pie de página, otro novato que duraría menos de una semana en el infierno del frente ruso. Pero Erich tenía algo que lo diferenciaba del resto. Escuchaba. Mientras limpiaba los aviones, observaba a los haces, a los hombres que regresaban una y otra vez. Tuvo la suerte de caer bajo la tutela de un veterano llamado Paul Rosman. Rosman no era un piloto de acrobacias, era un calculador. Él le enseñó a Hartmann una lección que cambiaría la guerra en el aire. No te hagas el héroe, no entres en peleas de perros dando vueltas inútiles. Espera, observa y solo dispara cuando el avión enemigo llene todo tu parabrisas. Esa frase se grabó en la mente del joven. Hartmann entendió que el combate aéreo no era un duelo de caballeros, era una emboscada. Su primera victoria confirmada llegó poco después, el 5 de noviembre de 1942. Estaba patrullando cuando vio un Sturmovik IL-2. Esos aviones soviéticos eran bestias blindadas, conocidos como tanques voladores. Las balas normales rebotaban en su fuselaje como granizo sobre un techo de chapa. Un piloto normal habría disparado desde lejos y huido. Hartmann no. Recordó las palabras de su mentor. Aceleró su motor Daimler-Benz sintiendo la vibración en los dientes y se acercó. 100 metros. 50 metros. Sus compañeros le gritaban por la radio que disparara o se estrellaría. Hartmann aguantó. A menos de 30 metros, cuando podía ver los remaches del avión soviético, apretó el gatillo. Sus cañones de 20 milímetros destrozaron el radiador de aceite del Sturmovik. El avión enemigo estalló en una bola de fuego, pero Erich estaba tan cerca que voló a través de la explosión. Los escombros del avión ruso golpearon su propio motor, dañándolo gravemente. Una vez más, Hartmann tuvo que aterrizar de emergencia, golpeando la tierra con violencia. Había conseguido su primer derribo, pero también había perdido su avión. Era una victoria, sí, pero una victoria sucia. Sin embargo, algo había despertado en él. Había descubierto que la distancia era el enemigo. Si eliminaba la distancia, eliminaba el fallo. Durante los siguientes meses, el invierno ruso cayó sobre el frente con una brutalidad que congelaba el aceite y la sangre. Mientras la maquinaria de guerra alemana empezaba a frenarse en tierra, en el aire, Hartmann empezaba a acelerar. Dejó de ser el novato nervioso. Se convirtió en una máquina de precisión. Entendió que su avión, el Bf-109, tenía una ventaja clave. Trepaba muy rápido en picada. Desarrolló una técnica personal que iba en contra de lo que enseñaban en las academias.
Él no buscaba la pelea, buscaba la ejecución. Su método era simple y terrorífico: ver, decidir, atacar y romper. Veía a la víctima, generalmente rezagada o distraída. Decidía el ángulo de ataque para que el sol lo ocultara o para venir desde abajo, en el punto ciego del enemigo. Atacaba con una violencia extrema, acercándose tanto que a veces tenía que tirar de la palanca con ambas manos para no chocar contra el avión que acababa de destruir. Y finalmente rompía el contacto, subiendo de nuevo a las alturas, intocable, dejando atrás un paracaídas o una columna de humo negro. Para la primavera de 1943, el Bubi ya no limpiaba motores. Los demás pilotos lo miraban con respeto y algunos con incredulidad. Sus números crecían a un ritmo que parecía mentira. Derribaba 2, 3, a veces 4 aviones en un solo día. No era un tirador de élite. No necesitaba hacerlo. Disparar a quemarropa significaba que no podías fallar. Pero esta cercanía con la muerte tenía un precio. Volar a través de las explosiones de sus víctimas se convirtió en una rutina peligrosa. Hartman regresaba a la base con el parabrisas cubierto de aceite negro y hollín de los aviones que destruía. A veces volvía con trozos de metal incrustados en las alas de su propio caza. La guerra en el frente oriental era una carnicería numérica. Los soviéticos lanzaban oleadas interminables de aviones. Para un cazador como Hartman era un escenario rico en presas, pero agotador. La fatiga metálica de los aviones era igualada por la fatiga mental de los hombres. Pero Erich parecía inagotable. Dormía junto a su avión, comía bajo el ala y vivía con la vista clavada en el cielo. Su fama comenzó a extenderse más allá de su escuadrón. Ya no era solo un buen piloto, se estaba convirtiendo en un problema serio para la Fuerza Aérea Roja. Sin embargo, el destino le tenía preparada una prueba de fuego real. En una misión tras las líneas enemigas, su motor volvió a fallar tras un combate feroz. Esta vez no pudo planear hasta territorio amigo. El suelo ruso se acercaba rápidamente. Hartman impactó contra la tierra en territorio controlado por los soviéticos. Aturdido, con dolor en las costillas, vio como un camión con soldados enemigos se acercaba a los restos de su avión. No tenía escapatoria. Estaba solo, desarmado y rodeado. En ese momento, Erich Hartman, el cazador, tuvo que tomar una decisión desesperada. No sacó su pistola para luchar. En su lugar, se dejó caer sobre el asiento, cerró los ojos y fingió estar muerto. Los soldados rusos lo sacaron violentamente de la cabina. Lo golpearon, pero al ver que no reaccionaba y que su cuerpo parecía una muñeca de trapo, asumieron que estaba gravemente herido o agonizando. Lo tiraron en la parte trasera del camión como un saco de papas. Mientras el vehículo saltaba por los baches de los caminos rurales, Hartman abrió un ojo. Esperó. Su cerebro calculaba las posibilidades con la misma frialdad con la que calculaba una trayectoria de tiro. En el momento en que el cielo comenzó a oscurecerse y la vigilancia de los guardias bajó, el cadáver saltó. Erich golpeó al guardia más cercano, saltó del camión en movimiento y corrió hacia un campo de girasoles altos que se extendía hasta el horizonte. Las balas silbaron a su alrededor, cortando los tallos de las plantas, pero la oscuridad y la vegetación se lo tragaron. Caminó durante la noche, guiándose por las estrellas y el sonido lejano de la artillería. Cruzó las líneas del frente, arrastrándose por el barro, evitando patrullas, hasta que una voz en alemán le dio el alto. Casi le dispara a su propio centinela, pero había regresado. Volvió a su base sucio, hambriento, pero vivo. Esa experiencia cambió algo profundo en él. Ya no era solo un piloto técnico, era un superviviente nato. Y ahora tenía una cuenta pendiente. Cuando volvió a subirse a un avión, decidió que necesitaba un símbolo, algo que sus enemigos pudieran ver y temer. Ordenó a su mecánico que pintara un diseño extraño en la nariz de su Messerschmitt, una serie de triángulos negros que parecían los pétalos de un tulipán negro. No era camuflaje, era una advertencia, era una invitación. Cuando despegó con ese nuevo diseño, no sabía que acababa de crear uno de los íconos más temidos de la guerra. El tulipán negro había nacido, y la verdadera matanza estaba a punto de comenzar. El fantasma del tulipán negro. El efecto de la pintura fue inmediato y psicológico.
En las radios soviéticas comenzó a escucharse una nueva advertencia, una frase cargada de pánico que recorría las frecuencias cada vez que el Messerschmitt con la nariz negra aparecía en el horizonte. ¡Atención! ¡El diablo negro está en el aire! Para los pilotos rusos, ver aquel diseño de tulipán oscuro acercándose a toda velocidad no era una señal de combate, era una sentencia de muerte. Hartmann había logrado algo que muy pocos guerreros consiguen: ganar la batalla antes de disparar la primera bala. El miedo hacía el trabajo sucio. Los escuadrones enemigos rompían la formación y huían al verlo. Nadie quería ser el siguiente en la lista del hombre que no fallaba. Sin embargo, para un cazador que vive de los números, el miedo se convirtió en un problema. Eric se dio cuenta de una ironía frustrante. Su fama le impedía aumentar su cuenta de derribos. Los enemigos lo evitaban tanto que pasaba horas patrullando cielos vacíos, mientras sus compañeros, en aviones con pintura estándar, conseguían todas las victorias. La vanidad del símbolo estaba costándole el éxito. Fue entonces cuando Hartmann tomó una decisión que demuestra su pragmatismo frío y calculador. Ordenó que le quitaran el diseño del tulipán negro a su avión y, en una jugada maestra, hizo que pintaran el diseño en el avión de uno de los pilotos novatos del escuadrón. El resultado fue brillante. Los soviéticos, pensando que el novato era el temible as, huían de él, lo que le daba al piloto inexperto una capa de seguridad casi mágica. Mientras tanto, Hartmann, volando ahora en un avión que parecía común y corriente, podía acercarse a las formaciones enemigas sin que nadie sospechara que la muerte venía en camino. Volvió a ser invisible, volvió a ser letal. Los números comenzaron a subir de nuevo, ya no de uno en uno, sino en ráfagas. En un solo mes, agosto de 1943, derribó 49 aviones. Era una cifra absurda. Había pilotos que pasaban toda la guerra soñando con 5 derribos para ser llamados ases. Hartmann hacía eso antes del desayuno. Pero la guerra no solo se peleaba en el aire, también se peleaba contra el agotamiento. El ritmo era inhumano. Eric y sus compañeros del JG-52 realizaban hasta 5 o 6 salidas diarias. Despegaban al amanecer, peleaban, aterrizaban, recargaban munición y combustible, comían un trozo de pan de pie junto al ala y volvían a subir. Sus cuerpos vibraban constantemente por la potencia de los motores, sus oídos zumbaban, sus ojos ardían por el esfuerzo de escanear el cielo azul buscando puntos negros. A pesar de esto, Hartmann mantenía una extraña calma. Mientras otros pilotos bebían alcohol por las noches para olvidar el estrés, él bebía leche y se iba a dormir temprano. Sabía que sus reflejos eran su única garantía de vida. Su mecánico, un hombre leal llamado Bemmel, cuidaba su avión como si fuera una pieza de relojería sagrada, sabiendo que un solo fallo en el motor significaría el fin de la leyenda. La fama de Hartmann llegó a los oídos más altos del mando alemán. Fue llamado para recibir la Cruz de Caballero con hojas de roble, espadas y diamantes, la condecoración más alta posible. Lo que sucedió en ese encuentro define el carácter de Erich. Al llegar al cuartel general del Führer, los guardias de seguridad le exigieron que entregara su pistola antes de entrar a ver a Hitler. Hartmann, con la arrogancia de quien ha mirado a la muerte a los ojos 1000 veces, se negó. Dijo simplemente: si el Führer no confía en su mejor oficial del frente, entonces no quiero la medalla. Los guardias, atónitos, lo dejaron pasar armado. Ante el líder de Alemania, Hartmann no se comportó como un soldado sumiso. Habló de la realidad del frente, de la falta de suministros y de cómo la guerra se estaba volviendo imposible de ganar. Era un rebelde con causa, protegido únicamente por su inmenso talento. De vuelta en el frente, la situación había cambiado. Ya no eran solo los aviones soviéticos los que llenaban el cielo, apareció un nuevo jugador: los norteamericanos. Los cielos sobre Rumania se llenaron de bombarderos plateados escoltados por los famosos P-51 Mustang. Estos cazas americanos eran rápidos, maniobrables y letales. Para muchos pilotos alemanes, enfrentarse a los Mustang era una sentencia. Para Hartmann fue un nuevo desafío. En una de sus patrullas se encontró cara a cara con estos Cadillac del cielo. La batalla fue distinta. Los pilotos americanos eran agresivos y estaban bien entrenados. Ese día, Hartmann demostró que su técnica funcionaba contra cualquiera. Se colocó detrás de un grupo de Mustang que escoltaban bombarderos. Usó su velocidad para picar desde arriba,
Disparó y derribó a 2 de ellos antes de que supieran qué los había golpeado. Pero la superioridad numérica aliada era aplastante. En esa misión, se quedó sin combustible. El motor de su fiel Messerschmitt tosió y se apagó. El silencio repentino en la cabina es el sonido más aterrador para un piloto. Hartmann tuvo que planear, indefenso, mientras los cazas americanos daban vueltas alrededor de él como tiburones. Por suerte para él, o quizás por respeto, no le dispararon mientras caía. Aterrizó en un campo, saltó del avión y corrió hacia un bosque cercano, mientras los Mustang ametrallaban los restos de su máquina. Una vez más, había perdido el avión, pero el piloto seguía intacto. A medida que avanzaba 1944, la cifra de derribos de Hartmann se acercaba a lo imposible, la marca de los 300. Era un número que desafiaba la lógica. La propaganda alemana lo usaba como un héroe inmortal, pero por dentro, Erich sentía el peso de cada combate. Veía cómo sus amigos, pilotos talentosos con los que había compartido risas y miedos, no regresaban. Las sillas vacías en el comedor de oficiales eran cada vez más numerosas. Él sobrevivía, sí, pero la soledad del superviviente empezaba a hacer mella. Se preguntaba cuánto tiempo más podría tentar a la suerte. ¿Cuántas veces más podría volar a través de una bola de fuego sin quemarse? El 24 de agosto de 1944 fue el día. En 2 misiones frenéticas, Hartmann derribó 11 aviones enemigos, cruzando la barrera de los 300 derribos. Se convirtió en el soldado más exitoso de la historia de la aviación. Pero no hubo grandes fiestas. Esa noche en la base, el ambiente era sombrío. Las líneas del frente se desmoronaban. El ejército rojo avanzaba imparable hacia el oeste, devorando kilómetros cada día. Los aeródromos tenían que ser evacuados constantemente. La guerra ya no se trataba de conquistar, se trataba de proteger la retirada. Hartmann despegaba no para ganar espacio, sino para dar tiempo a que los trenes de heridos y refugiados pudieran escapar. Fue en estos días finales donde la leyenda de Invencible cobró su verdadero significado. No era invencible porque no pudieran derribarlo, sino porque no podían romper su voluntad. Le ofrecieron puestos cómodos como instructor, lejos del peligro, para salvarlo como un trofeo nacional. Él los rechazó todos. Dijo que su lugar estaba con su escuadrón, con sus hombres. Mientras hubiera gasolina y munición, él volaría. El invierno de 1945 llegó con una desesperanza fría. Alemania estaba en ruinas. La Luftwaffe, la fuerza aérea que una vez dominó Europa, apenas existía. Pero en los cielos de Checoslovaquia un solo avión seguía cazando. Erich Hartmann, ahora con el rango de mayor, a pesar de tener solo 23 años, seguía aplicando su fórmula mortal: acercarse, destruir, desaparecer. Los soviéticos sabían que la guerra estaba ganada, pero también sabían que en ese sector específico del cielo, la muerte todavía tenía nombre y apellido. Cada vez que despegaba, lo hacía sabiendo que el final era inevitable. No peleaba por una bandera ni por un líder en Berlín. Peleaba por el hombre que volaba a su lado. El último día de la guerra se acercaba. El mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Y Erich Hartmann, el caballero rubio de Alemania, estaba a punto de realizar su último vuelo. Una misión final que quedaría grabada en la historia no por la violencia, sino por la ironía del destino. Con 352 marcas en su historial, se preparaba para enfrentar un futuro incierto donde su habilidad para matar ya no le serviría para sobrevivir. El cielo se estaba cerrando sobre él, y el suelo, lleno de enemigos que habían jurado capturarlo, lo esperaba con los brazos abiertos. La batalla sin avión. El 8 de mayo de 1945 amaneció con un cielo extrañamente despejado sobre Brno, Checoslovaquia. El mundo sabía que la guerra había terminado. Las firmas de rendición ya se estaban secando sobre el papel en oficinas lejanas. Pero para Erich Hartmann, la guerra tenía una inercia propia que se negaba a detenerse. Esa mañana, despegó para una misión de reconocimiento. A lo lejos, vio cazas soviéticos Yak 9 haciendo acrobacias sobre la ciudad, celebrando la victoria anticipada, borrachos de alegría y probablemente de vodka. Fue un error fatal. Olvidaron que el diablo negro seguía ahí fuera. Erich vio a uno de los cazas rusos haciendo maniobras imprudentes. El instinto se apoderó de él una última vez. Picó, se colocó en posición y disparó.
El Yak 9 cayó envuelto en llamas. Fue el derribo número 352. No sintió euforia, solo un vacío inmenso. Había matado a un hombre en el último segundo del último día. Aterrizó su avión sabiendo que nunca más volvería a combatir en esos cielos. Al bajar de la cabina, el caos reinaba en el aeródromo. La orden de Berlín era clara y cobarde. El mayor Hartmann y el teniente coronel Graf deben volar inmediatamente al sector británico y rendirse allí. Los altos mandos querían salvar a sus tesoros nacionales de la venganza soviética. Erich miró su avión, listo para partir. Luego miró a su alrededor. Vio a su mecánico Bimmel, a las familias de los oficiales, a los refugiados y a los soldados de tierra que lo habían mantenido en el aire durante 3 años. Si él se iba volando a la seguridad del oeste, los dejaría a todos a merced de la furia del Ejército Rojo. Erich Hartmann tomó entonces la decisión más valiente de su vida, más valiente que cualquiera de sus 352 victorias. Se acercó a su oficial superior y dijo: «No me voy a ir. Me quedo con mi gente». Caminó hacia su amado Messerschmitt Bf-109, su compañero fiel de metal y aceite, y ordenó que lo incendiaran. Vio cómo las llamas consumían la pintura, los instrumentos y el motor. Destruyó sus alas para no tener la tentación de escapar. Esa tarde, marchó a pie junto a su escuadrón y las familias civiles hacia el oeste, buscando rendirse a la 90 División de Infantería de los Estados Unidos. Cuando encontraron a los americanos, sintieron un alivio momentáneo. La guerra había terminado. Estaban a salvo. O eso creían. La política, sin embargo, es más cruel que el combate. Debido a los acuerdos de Yalta, los aliados occidentales tenían la obligación de entregar a los prisioneros que habían luchado en el frente oriental a la Unión Soviética. Una mañana fría, los soldados americanos, con rostros avergonzados, rodearon a los alemanes y los obligaron a subir a camiones. Hartmann entendió la trampa. Iba a ser entregado a los mismos hombres que llevaban años soñando con colgar su cabeza en una pared. El viaje hacia el este fue un descenso a los infiernos. Las mujeres y los civiles sufrieron un destino atroz que la historia prefiere no detallar, y los oficiales como Hartmann fueron separados para un trato especial. Cuando los soviéticos descubrieron que tenían en sus manos al famoso Diablo Negro, no lo ejecutaron. La muerte hubiera sido un regalo demasiado rápido. Querían algo más. Querían su alma. Lo enviaron a los campos de prisioneros más profundos y oscuros de Rusia, al corazón de Siberia. Durante 10 largos años, Erich Hartmann desapareció del mundo. Pasó de ser el rey del cielo a ser un número en un uniforme de trapo sucio. Lo encerraron en celdas de aislamiento total, sin luz, durante meses. El objetivo de la NKVD, la policía secreta rusa, era quebrarlo. Psicológicamente, querían que confesara crímenes de guerra que no había cometido. Querían que firmara papeles denunciando a sus compañeros y, sobre todo, querían convertirlo en un títere. La recién formada Fuerza Aérea de Alemania Oriental, bajo control comunista, necesitaba un héroe. Le ofrecieron todo: libertad inmediata, una casa, un rango de general, y volver a volar si tan solo aceptaba unirse a ellos y abrazar el comunismo. Cualquier otro hombre habría aceptado. Hartmann pesaba 45 kilos. Sus costillas marcaban la piel pálida y sus ojos azules habían perdido el brillo de la juventud, pero su voluntad era de hierro forjado. Cada vez que le ponían el contrato de libertad enfrente, él lo rechazaba. «No voy a traicionar mis principios», les decía con voz débil pero firme. «Mátenme si quieren, pero no voy a trabajar para ustedes». Hizo huelgas de hambre, desafió a los guardias y se convirtió en el líder moral de los prisioneros alemanes en el campo. Incluso en el infierno del Gulag, seguía siendo el oficial al mando. Los guardias soviéticos, a su pesar, empezaron a respetarlo. No podían entender cómo un hombre tan pequeño podía resistir la maquinaria aplastante del Estado soviético. Intentaron todo para doblegarlo, incluso secuestraron a su esposa y le enviaron cartas falsas diciendo que ella lo había abandonado. Erich no se rompió. Mientras tanto, en Alemania, su madre y su esposa Usch nunca perdieron la esperanza.
Escribían cartas, presionaban a los políticos y mantenían viva su memoria. El mundo había cambiado. La Guerra Fría estaba en su apogeo y el nombre de Hartmann se convirtió en una moneda de cambio política. Finalmente, en 1955, el canciller alemán Konrad Adenauer viajó a Moscú con una misión clara: traer a los últimos prisioneros de guerra a casa. En la lista de criminales de guerra que los soviéticos se negaban a liberar, el nombre de Erich Hartmann estaba el primero. Adenauer insistió. Fue un juego de póker diplomático de alto nivel. Al final, los soviéticos cedieron. Ya no tenían uso para un hombre que no podía ser roto. El tren llegó a la estación de Herleshausen en octubre de 1955. Entre la multitud de hombres demacrados, viejos antes de tiempo y con la mirada perdida, bajó un hombre delgado. Habían pasado más de 10 años de aquel último vuelo en Brno. Erich buscó entre la multitud y vio a Ush. Ella había esperado cada día de esa década perdida. Corrieron el uno hacia el otro. No hacían falta palabras. El piloto que nunca fue vencido en el aire, tampoco había sido vencido en la tierra. Erich Hartmann vivió el resto de su vida con la misma intensidad tranquila con la que volaba. Se unió a la nueva Fuerza Aérea de Alemania Occidental, entrenó una nueva generación de pilotos y, fiel a su estilo, se retiró prematuramente porque se negaba a aceptar la burocracia política y los aviones que él consideraba inseguros, como el F-104 Starfighter. Nunca dejó de decir lo que pensaba. Murió en 1993 en su propia cama como un anciano respetado. Su récord de 352 derribos sigue intacto hoy en día, una cifra grabada en granito que probablemente nunca será superada en la era de los misiles modernos. Pero la verdadera verdad de su leyenda, la que resuena más allá de los libros de historia, no son los aviones que destruyó, es la historia de un hombre que, rodeado de enemigos, sin munición, sin avión y sin esperanza, encontró la manera de mantenerse fiel a sí mismo. Sobrevivió a los cazas, sobrevivió al fuego antiaéreo, sobrevivió a la traición y sobrevivió al Gulag. Erich Hartmann nos enseñó que el verdadero as no es el que más mata, sino el que, sin importar cuán oscuro sea el cielo o la celda, se niega a dejar de luchar. Y así, el tulipán negro voló hacia la eternidad, invicto, indomable y libre.